hermanas, qué bonito y qué bendición poder encontrarnos en esta lluviosa y fría mañana, pero caliente en el espíritu. ¿No tienen frío? Qué cosa. Bueno. Con razón siempre las personas me dicen, uy pastor, ¿cómo hace usted? Usted siempre ahí con saco y todo. Y lo que pasa es que si ustedes me tocan mis manos en este momento están frías. Porque el Señor me da un temperamento muy bonito. Muy bien, hermanos, nosotros hemos estado y ahora en ese contexto del texto sobre el libro y la carta a los Efesios. Recordemos, hermanos, estar repasando lo que ha pasado. Esto es una serie para que no se la pierdan. Ustedes recuerdan el contexto que nos dio de forma muy particular, especial, Angie la semana pasada. Ese es nuestro contexto histórico, ese es el contexto que tenemos que tenerlo siempre muy a la mano para entender por qué se está escribiendo, para qué se escriben las cosas, qué es lo que está pasando y por qué el apóstol está diciendo. Hoy arrancamos con esta parte que nos corresponde a mi amada esposita. También que voy a compartir otro espacio. Listo. Me dejaron bonito, ¿no? Es que yo tengo un montón de cables por todo lado. Y vamos a estar compartiendo sobre el capítulo 1 y hemos titulado este espacio, vamos a ver, ¿qué me pasa más rápido allá que aquí? Ahí está, la primera. Ok, sentados sobre el fundamento correcto. Por eso dijimos, hermanos, y a veces nosotros, y aquí lo hemos enseñado, pero tenemos que seguir enseñándolo para la vivencia nuestra, para que otros aprendan también con respecto al punto en donde no es cierto que hay una sola cruz. A veces entendemos que la cruz es una, son tres cruces, pero las tres cruces siempre son la misma unidad. Hay una cruz, y ya lo vimos, ¿verdad?, que es la cruz eterna, antes de la fundación del mundo. El apóstol parece que entendía esto. Cuando él dice que nosotros fuimos salvos desde antes del tiempo. Pedro, que estamos estudiando los miércoles, acérquese por favor a Pedro, estamos diciendo, y Pedro nos dice también que es desde antes del tiempo en donde fuimos salvos. Es decir, lo que doña Vivian hoy ya predicó. Estuvo buena esa predica. Yo me sentí como en la cocina de la casa. Muy bueno, excelente. Nosotros necesitamos comprender que así es como Dios nos ve, así es como Dios nos ve, mas nosotros tenemos una responsabilidad. En el contexto del domingo anterior se nos decía, no podemos, ¿cómo presentamos? ¿Cómo vamos a presentar defensa del Evangelio de Jesucristo si nosotros no entendemos? Hermano, usted no le puede hablar a alguien de Dios si primero usted no le habla a Dios de alguien. Háblele primero a Dios de alguien y después dígale a alguien de Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿No? Es que allá veo una cara que me dijo que no. Entonces voy a tratar de explicarme. Porque el problema soy yo, no es la hermana. Cuando yo digo, yo voy a hablarle a alguien de Dios, debiera yo primero asegurarme de llegar delante de Dios yo y decir, Señor, ¿ves esa alma? ¿Ves ese hombre? Ese hombre te necesita, ese hombre, esa persona es una persona creada por ti. Señor, trae salvación a su corazón, a su vida. Y después entonces voy y le digo a la persona, Dios te ama, porque Dios escucha la oración. Amén. Entonces, así es como debemos de funcionar. Ahora, yo quiero decirles algo y usted tiene que atraparlo en el nombre de Jesús. Dios tiene cosas que decirnos. Dios tiene cosas que decirnos. Otra vez, Dios tiene cosas que decirnos. Pero Dios, cuando nos va a decir algo, Él quiere que se produzca un fruto. Dios tiene algo que decirte esta mañana, pero Él quiere que eso produzca fruto en tu vida y en mi vida. Dios tiene una palabra para ti hoy. Dios tiene una palabra para mí, pero Él tiene que asegurarse que esa palabra vaya a producir lo que tenga que producir. Y lo que Dios nos dice debe producir un cambio en lo que vivimos.
Porque Dios sí tiene una palabra, está ahí escrita, por el Espíritu Santo es revelada. En la situación que nosotros vivimos, muchas de las cosas que nosotros vivimos, Dios está hablando. Dios habla de tantas formas, de tantas maneras, en un tiempo por los profetas, pero ahora por medio de Jesucristo. Y entonces entendemos que la obra es una obra perfecta, sentado sobre el fundamento correcto. Vamos a estar en Efesios específicamente en el capítulo 1 a partir del 1 al 12. La carta de los Efesios, para recordar un poquito del contexto que nos contaron la semana pasada, que me parece que es importante seguir repasando. Efesios es escrita en la prisión. Pablo probablemente desde Roma alrededor del 60. A diferencia de otras cartas, no busca corregir errores. Realmente es declarar la grandeza del Evangelio y el valor inigualable de Jesucristo. Eso es lo que Pablo quiere. Hay alguien que dice que la carta de los Efesios y el libro de Apocalipsis son dos de las cosas que usted y yo debiéramos de manejar así. Para otros pensadores, otros estudiosos dicen que son cartas que están muy llenas de profundidad, que están muy llenas, tanto Apocalipsis como Efesios, que están muy llenas de simbolismo y que entonces cuesta mucho interpretar. Nos decía la semana pasada Angie, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Recuerdan? Y si no, usted vaya, ayer, el viernes les mandamos la prédica para que usted la repase. Repase estas prédicas para que estemos ahí, porque esto lo vamos a trabajar durante todo este mes de octubre, Dios primero y parte de noviembre. Creo que sí. No, parte de noviembre no, perdonen. Bueno, se le ha llamado la epístola celestial, ¿sabían? A los Efesios se le llama, a esta carta a los Efesios se le ha llamado la epístola celestial, porque constantemente eleva nuestra visión a la verdad desde la perspectiva de Dios, incluso antes de la fundación del mundo. Antes, esto nos pone a nosotros antes del tiempo, en la cruz eterna, en aquella cruz donde murió el Cordero que fue inmolado desde antes de los tiempos. Ahí es donde se nos coloca. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos coloca ahí, en la cruz eterna. Y ustedes recuerdan, ¿verdad?, cómo en esa cruz eterna que se hace visible aún en el Edén. Sí, en el gran evento. En el Edén se hace visible la cruz eterna con Adán y Eva. Cuando estos pecan delante del Señor y dicen, estamos desnudos, inmediatamente el Señor trae, ahí hay una alusión, ahí hay una metáfora, ahí hay una comparación de lo que nosotros necesitamos también comprender. ¿Sí se acuerdan del texto? ¿Se acuerdan del evento? Adán y Eva pecan, dice, ¿por qué se escondieron? Porque estamos desnudos. Inmediatamente Dios, el Padre, les trae ropa, les trae pieles de cordero. ¿De dónde? Del sacrificio hecho antes del tiempo, y les pone ropa y los viste con ropa. A nosotros también nos dio una nueva vestidura. Ahora dice, despojaos del viejo hombre viciado, y nos vistió de Cristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Eso es profundo, hermoso, pero no incomprensible para nada. Tenemos el Espíritu, nosotros somos gente muy inteligente naturalmente, mas Dios, queriendo en su misericordia decir, no, están completos porque yo los hice vivillos, los hice inteligentes, pero les voy a dar otra inteligencia que se llama inteligencia espiritual. Y nos da el Espíritu Santo para que tengamos una inteligencia espiritual. Nosotros somos una bomba. Un día vamos a predicar sobre Colosenses, el metagón de Dios, la bomba más suprema que ha explotado. Dice que nosotros somos eso. Nosotros somos una bomba de tiempo en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos, porque nosotros tenemos a Cristo, porque nosotros hemos sido revestidos de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, por eso cuesta tanto predicarle a gente tan inteligente. Eso es cierto. Entonces uno queda siempre corto. Amén. Amén. Es como la competencia que deben de tener ahora los profesores, ¿verdad? Porque todos los chiquillos usan seguro la inteligencia artificial para hacer la tarea. Cortísimo quedó el profe. Pero bueno, nosotros tenemos
algo mayor que eso. Sigamos. Hay un principio que nosotros hemos siempre elaborado y que siempre hemos dicho. Hay un principio que es necesario. Recuerde esta palabra. Dios tiene algo que decirnos, pero Él realmente lo que nos va a decir debe producir un cambio de cómo vivimos. El principio es lo que usted cree acerca de su posición en Cristo, eso lo gobierna. Vamos a leerlo juntitos para que no nos quedemos así en el aire. 1, 2, 3. ¿Cómo? Lo que usted cree acerca de su posición en Cristo, eso lo gobierna. Usted nunca podrá gobernar esto, pero usted será gobernado por su creer. Lo que usted cree, eso lo gobierna. Piénselo. Piénselo. Lo que usted cree, eso lo gobierna. Por eso Dios tiene cosas que decirnos, pero Él lo va a hacer y lo va a decir siempre y cuando nosotros produzcamos un cambio en nuestra vida. No está bien que sigamos viviendo como creyentes solamente que no sé, que no puedo, que es que me estoy pasando por una situación. Sí, hermano, sí, usted puede estar pasando por una situación difícil, adversa, y posiblemente haya un poco de tristeza natural, normal. Posiblemente usted está pasando momentos emocionales. Sí, está bien, no pasa nada. Pero no se nos puede olvidar quiénes somos en Cristo. No se nos puede olvidar, no se nos debe olvidar. Sí, yo estoy aquí, Señor. Yo estoy aquí en un momento histórico difícil, diferente, enfermo, en situación, en crisis, en lo que fuera, pero sé quién soy en Cristo, porque lo que yo creo acerca de mi posición en Cristo, eso me va a gobernar. Y yo estoy puesto en Cristo por la gracia de Dios, por esa cruz histórica, esa cruz eterna, que llegó a ser la cruz histórica, que en un momento dado fue revelada a través de esto. Y aquí lo tenemos, recuerden, la cruz eterna, lo que estamos leyendo ahora con Liz, la cruz histórica y la cruz interna. Alguien me dijo, está mal escrito porque está con H. No, es que está en el original. Es mentira, hermano. Los mentirosos no heredan el reino. Es que en vez de la I puse una H, porque yo venía diciendo cruz histórica y dejé la misma H para cruz interna, pero no se escribe con H. Perdonen ahí todos y los que están ahí en Zoom también y en las redes. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí. Ahí está. Creo que por ahí vi a Josué, por ahí vi a... ahorita lo saludo. ¿Perdón? Para que vea. Santa Bárbara somos así. La obra verdadera, el fundamento. Y este fundamento, hermanos, es muy importante. De verdad. Pensemos en eso. No es solo una cruz. Es la cruz eterna. Dios empezó a hacer un plan soberanísimo, eterno, glorioso, que a veces nosotros no lo comprendemos. Por eso es que a veces nosotros pensamos, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? No, si Dios está desde la eternidad, ajustando su vida y la mía antes de que usted naciera y antes de que yo naciera, nos dio una salvación. Nos escogió en Cristo. Porque a veces pensamos es que nos convertimos hace tanto tiempo. No, Él nos encontró antes del tiempo. Amén. La obra verdadera, la cruz eterna, la cruz histórica y otra vez la cruz interna. Cada una de estas formas, cada una de estas cosas. Por eso yo les invité y les mandé hoy para que lo lean. Léalo en completo. Ustedes van a poder comprender algunas cosas que Dios nos ha regalado aquí como iglesia en revelación de la palabra con respecto a esto de las cruces, con respecto al plan eterno del Padre, con respecto a conocer quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para nosotros es fundamental. Y sí, posiblemente algunos dicen, es un énfasis, un sobreénfasis. Sí, posiblemente, porque las iglesias locales también Dios trae una palabra específica para que nosotros podamos crecer, para aquellos que quieren recibirla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hermanos, vamos a entrarle a Efesios ya. Efesios en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, estoy en 1:1, apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Hermanos, el tema de Efesios
podría resumirse en 3 palabras. Dicho sea de paso, hay un libro que se llama Siéntate, camina y esté firme. Creo que está escrito por Watchman Nee y tiene que ver mucho con el libro de los Efesios. Efesios en 3 palabras: siéntate, camina y estar firmes. Esta es una posición que, si nosotros lo vemos desde los 3 círculos que ustedes saben que usted y yo trabajamos aquí en la iglesia, estar en Cristo es tomar la posición de estar sentados. Es lo que el apóstol dice en Efesios, y aquí viene el momento: sentados. Dice el apóstol en el verso 3, vamos a verso 3 de capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde es que nos ve? El apóstol nos está viendo por inspiración del Espíritu Santo, nos ve sentados en lugares celestiales, en Cristo, sentados ¿dónde? En Cristo Jesús. Y el apóstol sigue diciendo en ese mismo verso: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Por eso hablamos de las 3 cruces, de la cruz eterna, porque Él nos escogió desde antes de la cruz, desde antes de la fundación. Antes, hermanos, ¿quién va a comprender esto? ¿Cuál cabecita podría entenderlo? Que usted fue escogido en Cristo Jesús antes del tiempo. Nosotros a veces pensamos que somos el resultado de una casualidad, o de que pasamos tantas cosas en la vida que hoy no nos quedó más remedio que ser cristianos. No es verdad desde la perspectiva de Dios. No es verdad desde la carta de los Efesios. La verdad de la carta de los Efesios para ellos y para nosotros es que Dios nos escogió y nos tiene sentados en un lugar. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros podríamos decir que hoy estamos viendo desde arriba hasta abajo, diciendo: oh, wow. Estamos ahí a la par, a la diestra, porque ahí está Cristo representándonos a nosotros cuando entró con su sacrificio completo y perfecto una vez y para siempre. La parte de caminar implica que nosotros debemos entender que Cristo en mí es el que tiene que ser reflejado. Hermano, hermana, la vida cristiana no la puede usted vivir si no es a la forma, a la medida en la que Él lo hace a través de su vida. Por eso siempre decimos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Usted y yo no podremos caminar como creyentes si no estamos dependiendo total y completamente de que sea Cristo en mí. El mundo necesita a Jesús. El mundo no me necesita a mí. El mundo necesita a Jesús, mas Jesús tuvo misericordia, me trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que el mundo hoy pueda ver que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Por eso tenemos que demostrar que en nuestro caminar no lo hacemos en nuestra propia justicia, sino que lo hacemos en Cristo por la obra del Cordero. Amén. Y estar firmes es una declaración, hermanos, y ustedes saben que los círculos, vamos a tocarlos otro momento, pero tiene que ver, hermanos, con una manifestación. La misma creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa, la naturaleza está esperando la manifestación. Y esta manifestación es donde estamos nosotros esperando que seamos todos uno, para que el mundo crea. Jesús lo dijo, para que se amen los unos a los otros, para que el mundo crea. Todos uno, estar firmes en Cristo Jesús. Amén. Yo espero que eso sea algo que nosotros podamos entenderlo. Entonces, sentados representa la posición de descanso y seguridad en la obra terminada en Cristo. ¿Qué significa? Representa la posición de descanso y seguridad de la obra terminada en Cristo. Cristo terminó ya la obra. Amén. ¿Qué significa entonces caminando? Simboliza la vida diaria en la que se vive la fe de manera práctica, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Por eso solo Él en nosotros puede realizarlo. Él sí es y ha sido guiado por el Espíritu Santo. Nosotros estamos en el caminar, en el aprendizaje, en la evolución de poder tener más revelación para caminar de esta manera. Caminar simboliza entonces la vida diaria en la que se vive la fe de manera práctica, siguiendo la guía del Espíritu Santo, y estar firmes
Se refiere a la postura de resistencia espiritual contra la oposición del mal, ejerciendo la autoridad y fortaleza que se tiene en Cristo para no ser desviados. Por eso es importante no ser neófitos, no ser gente que no entendida en la palabra, hermano. Necesitamos tener la palabra para presentar defensa en mansedumbre del Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahora, en el capítulo del 1 al 3, nuestra posición en Cristo, sentados, habla de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. El error más común del creyente es intentar caminar para poder sentarse. Buscamos muchas veces el activismo o el esfuerzo para ganar el favor de Dios, pero el cristiano o el cristianismo no comienza con un gran hacer, sino con un gran hecho. El cristianismo empieza con un gran hecho, y ese hecho es el hecho y son los hechos de Dios. Si nosotros lo entendemos, lo asumimos, lo abrazamos. Hermano, cuando a usted le salga algo todo bien, primero dele la gloria al Señor y después diga, no soy tan tonto, y se da un besito. Pero no podemos empezar desde el otro lado, porque Él merece toda la gloria. Él merece toda la alabanza. Él merece toda la adoración. Ahora, la despensa de bendiciones. Vean que en Efesios capítulo 1, verso 3, la invitación de Dios que nos hace es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que nuestra primera tarea es sentarnos y disfrutar, comprender y meditar en esta realidad. Amén. Entonces, creo que a partir del verso 3 hasta el verso 8, sin antes que usted vean el texto de capítulo 1 de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, vean que el apóstol habla de por lo menos 3 aspectos importantes. Número 1, la voluntad de Dios. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Cómo es? Es por la voluntad de Dios. ¿Por quién es Pablo apóstol? Por la voluntad de Dios. ¿Por quién? ¿Por qué usted es creyente? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué usted es hija de Dios? Por la voluntad de Dios. ¿Por qué usted está como está? A algunos les costó un poquillo más, voy a volver a preguntar porque me pareció como que, ¿por qué usted está como está? Por la voluntad de Dios. Si usted no lo cree, se le seca el cerebro, y si lo dice, se le seca la lengua. No lo están creyendo. Dios tiene algo que decirnos, pero no lo va a decir si esto va a traer una transformación. ¿Por qué usted está como está? ¿Por qué? Y ahora son menos, Señor. ¿Por qué usted está como está? Hermanos, nos está costando. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Lo que soy, soy por la gracia. Lo que soy, soy por la voluntad de Dios. Lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo por la gracia. Lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo por la voluntad de Dios. Nos cuesta. No, yo estoy aquí porque la voluntad de Dios es esta. Y la voluntad de Dios que tenemos que conocer es que esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que nos cuesta aceptarla, le voy a decir por qué. Porque usted y yo siempre queremos hechos y no queremos empezar por el principio que les acabo de mencionar. ¿Cuál era el principio? ¿Se acuerda? Para nosotros es importante el hacer. Para Dios es el hecho, la realidad, depende de Dios. Pero nosotros decimos, no, es que no, jamás. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios que yo esté así? Sí, esa es la voluntad de Dios. Y si usted y yo sabemos que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios, caminando en nuestra propia justicia, ese no es el problema de Dios, ni eso va a quitar que la voluntad de Dios no sea esa para tu vida. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender? El problema entonces está del otro lado. Porque la voluntad de Dios es que yo sé
yo sea lo que Él dice que yo soy. Es que Dios no tiene un problema. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció antes de la cruz. Él venció en medio de Getsemaní. Él venció. Él es vencedor más que victorioso. Eso nos lo regaló. Dígame, ¿qué va a hacer usted más para ser mejor cristiano? ¿Qué va a hacer usted para poder hacer algo diferente? No, nosotros tenemos que partir del hecho que Él nos declaró hijos, que nos declaró espirituales, que nos declaró santos. Sean santos porque yo soy santo. Santificados en la verdad, su palabra es la verdad. Eso somos, eso somos, eso somos. Si usted y yo andamos en otras barbaries o en otra cosa, ya no es un problema de la declaración teológica, doctrinal, verdadera y genuina de Dios. Dios te mira santo a través de la sangre del Cordero. Y si usted anda en sus chanchadas, si usted anda en sus cosas, pues andará en sus cosas, pero es un problema suyo, no el problema de Dios. Así es como Él nos ve, así es como Él nos ama, Él nos ama. Y nos volvemos y nos frustramos porque, Señor, mi enfermedad, mis crisis, mi situación, sí, porque la paga del pecado es muerte. Te morirás y me moriré de algo. Pero yo tengo un lugar ya, estoy escondido con Cristo en Dios. Yo tengo un lugar en el lugar celestial en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, pero yo tengo que entonces ejercer mi caminar sobre esa verdad. Pero el cristiano a veces se oculta en esa falta, hermanos, de conocimiento de la palabra. Y se oculta, dice, es que no, tal vez usted, pero es que mira que yo soy medio terrible. Si ese es un problema suyo, no es el problema de Dios. Está. Lo que en la casa yo no lo digo, lo dice ella. ¿Cómo es? Arrepiéntase, hay solución. Ve que Dios siempre tiene algo que decirnos, pero tiene que producir en nosotros algo. Pero nosotros no, es que hay una gente que le cuesta menos que a mí. No, hermanos, usted y yo no podemos lograr nada. Él lo hizo por usted. Amén. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el apóstol dice, Dios tiene el control. ¿Qué significa la voluntad de Dios? Dios tiene el control. Después dice a los santos y fieles. Vea lo que sigue diciendo. A los santos que están en Éfeso. Los santos y los fieles, nuestra identidad es en Cristo. ¿Dónde es nuestra identidad? En Cristo. Y dice después que la gracia y la paz, que es el orden del Evangelio, dice gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dígale al hermanito que está a la paz, gracia y paz sean para usted. Dígale, gracia y paz, esposo, esposa, hijo, hija, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz para usted, mi hermano Adrián, don Miguel, para Rebe, para Katy, para doña Nereida, gracia y paz para Liz, para Mauricio, para Rutita, gracia y paz para nuestras casas, gracia y paz para esta iglesia. Porque eso es parte de lo que Él quiere para nosotros. Vamos al verso 3. En el verso 3 hay una explosión de alabanza. Vean qué tremenda explosión. Lo que ya poseemos. Hay una despensa de bendiciones. Esto es lo que ya poseemos en el verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Vean que ese verso 3, el bendito sea el Dios y el Padre, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios no nos dará bendiciones. Dios ya nos las dio. Dios ya no te va a bendecir, ya Dios te bendijo. Dios no te va a bendecir, ya Dios te bendijo. Hermanos, Dios produce la bendición y trae a nuestras familias, a nuestra vida, en nuestras situaciones, trae la bendición. Uno todavía se queda asombrado, porque ¿verdad? Uno se queda asombrado de ver cómo Dios maneja tiempos y sazones, cómo Dios hace cosas, cómo Dios toca corazones para que nosotros podamos tener diferentes situaciones, diferentes cosas. ¿Quién cree usted que produce en el corazón de una persona poder darte y decirte, vea, voy a bendecirte con esto? O que ustedes vienen y dicen, yo le voy a dar al Señor lo que aquí está, para la obra.
El ministerio. ¿Quién produce eso? De decirle a alguien, tenga, aquí tiene 200, y aquí tiene otro, aquí tiene el otro. Bueno, eso solo puede ser producido en un corazón de Dios, porque ¿saben qué? Porque a mí me dice el sentido común. Que es que aquí yo creo que a ninguno nos sobra la plata. ¿Verdad que no? Digamos. ¿O sí? No, eso es porque si le sobra la plata pasamos la canasta. No, mentira. Pero no nos sobra. Ustedes dan de lo que Dios les da. Y no porque les sobra, sino porque hay gratitud en sus corazones. Hay alabanza y bendición porque Dios les ha bendecido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es cuánto, es la condición del corazón. Doy gloria a Dios por eso. Hermanos, Dios no nos dará bendiciones, nos la dio. El problema es que a menudo, como Esaú, despreciamos lo espiritual por lo terrenal. A veces nosotros pensamos que las bendiciones son materiales y que si tengo y no tengo, miren, estoy estrenando zapatos. Es que hay que decirlo porque esto fue una bendición, ¿verdad? Una bendición de alguien que me bendijo. Entonces yo dije, no, para que la bendición suene, mire, chus. No me pongan a decirlo como es, porque me equivoco. Bueno, pero es la bendición. Amén, hermanos. Amén. Hoy llovía y hacía mucho frío. Y este abriguito tiene muchos años, pero aquí no se puede usar. Solo cuando está así, aunque estoy sudando. Cuando está así. Y aún ni así. Pero al final, aquí estoy. Pero Dios, dígame, son bendiciones, hermanos. Es que la bendición hay que verla como esa efectividad. Esaú, la primogenitura, prefirió lo natural, dejando de lado lo espiritual. Hermanos, reciba lo espiritual. Dios tiene una palabra. Dios tiene que decirnos hoy, pero agárrelo. Saber quién es usted en Cristo y saber qué es lo que Él hizo por usted es la mayor bendición. Saber que si usted y yo partimos de esta presencia, vamos a la presencia del Señor. Hermano, eso es bendición, aunque yo no me quiero ir, aunque yo no me quiero morir. Seguro ustedes sí, pero yo no. Bueno, no sé ustedes, pero igual, al final todos nos vamos a morir. ¿Sí? Vean, siguiendo el texto, en el verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Hay una escogencia, y la escogencia no fue suya, la escogencia no fue mía, la escogencia fue ¿de quién? Antes. Por eso, si tu hijo, si tu familia, si tu esposo, si tu esposa un día declararon que Jesucristo es el Señor y recibieron al Señor en su corazón, esta casa, esta familia, esta persona será salva. Vendrá arrepentimiento, porque el problema no es que la obra de Dios es imperfecta, es perfecta. El problema somos nosotros que desviamos y queremos el plato de lentejas por lo otro. Vendemos la primogenitura y nos tiramos al mundo. Yo sé que hay muchos, pero sé y estoy convencido que Dios puede atraerlos con lazos y cuerdas de amor. Porque es lo que el apóstol termina diciendo. Amén. Que él dice, en los lugares celestiales en Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Vean el verso 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme la buena intención de su voluntad. Hay una buena intención de la voluntad de Dios. Note eso, hermanos. Aquí hay una palabra de Dios para usted, porque Dios tiene algo que decirnos siempre. Y cuando usted lee este verso 5, nos predestinó para adopción como hijos. Nos predestinó para adopción como hijos. Nos predestinó. La predestinación no es una escogencia de Altín, Marín, de Dopingüe, de Cucaramácara, Títere fue. No, es una escogencia dentro de la sabiduría, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de toda la soberanía y el poder de Dios. Dios sí sabe qué es tu corazón al final. Dios sí sabe qué es tu corazón al final. Y nosotros a veces pensamos que es que a mí sí y a Él no. No, en Cristo Jesús todos fuimos puestos en una misma forma para que pudiéramos darle alabanza y gloria a su nombre.
En Cristo Jesús la salvación emergió. En Cristo Jesús somos salvos por gracia, no por obras. Pero Él dice que Él nos predestinó y nos escogió para una herencia. Nosotros necesitamos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo y vivir el Evangelio de una forma adecuada. Porque eso somos. Somos personas que amamos el nombre del Señor. Amén. Amén. El miércoles enseñé con respecto a esta parte que yo espero, sí, como siempre ustedes le ponen cuidado o atención. Me dicen que no se dice cuidado. Que en las raíces, usted las raíces no puede perderlas. Santa Bárbara es que usted no me pone cuidado. Si era mi Santa Madre, usted no me pone cuidado, tome. Y la próxima vez, usted no me pone cuidado, otra vez. Y yo decía, pero ¿y cuánto tengo que ponerle cuidado? No me pone cuidado. Ella decía, no me pone cuidado, es como, no me pone atención. Hermanos, necesitamos entenderlo de esta manera. ¿Qué bendiciones anhelas y por las cuales usted está orando? Y creo que aquí es, si su corazón se angustia más por perder la salud o un ascenso, hermanos, que por no reflejar la santidad de Cristo, usted está actuando como Esaú. Porque por lo que debemos de estar orando y nuestro clamor es, Señor, que tu santidad me inunde. Y si, Señor, quiere traer el aumento, que traiga el aumento. Pero a veces nos desgastamos más en el aumento, nos desgastamos más en las cosas terrenales. Y eso es lo que hace que dependamos de muchas cosas sobre la vida de nosotros. Porque si estamos bien o no estamos bien económicamente o saludablemente, a Dios no sea la gloria. No cantamos, no vamos a la iglesia. ¿Por qué, hermano? No, es que no, es muy duro, esto es muy terrible, esta vida no sirve, es que eso es... Y empezamos. Y no se vale, porque eso es escoger lo otro. Amén. Amén. Voy a pedirle a mi esposa que se vaya preparando. La fuente y el saludo de los versos 1 y 2. Hay 3 realidades inamovibles que son nuestro fundamento. Y voy a ir cerrando aquí. 3 realidades inamovibles que son nuestro fundamento. La voluntad de Dios. ¿Cuál es? 1. ¿Cuál es? 1. Otra vez, más duro, hermanos. ¿Cuál es una de las realidades inamovibles que son nuestro fundamento? La voluntad de Dios. Dios quiere que usted conozca su voluntad porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso quiere que la conozca. Porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué va a venir para acá? Dele desde ahí, amor. Después otra verdad inamovible, fundamento, santos y fieles. Somos santos y fieles. Y número 3, gracia y paz, que es el orden del Evangelio. Amén. La gracia y la paz se haga en medio de nosotros. Hermanos, sé que hay muchos momentos difíciles en donde usted se siente triste, decaído o lo que fuera. Porque es verdad, hay momentos de momentos. Pero acordémonos que la gracia y la paz del Señor nos inunden. Porque la paz del Señor es mi fortaleza. Amén. Y para ir también en este cierre, estas bendiciones son porque somos escogidos, deseados y redimidos. ¿Quiénes somos? Escogidos, deseados, redimidos. ¿Quiénes somos? Escogidos, deseados, redimidos. Amén. Elegidos y deseados. En el verso 4 vimos que está la certeza del valor. Es más, véanlo en el verso 4, para devolvernos un poquito ahí. En el verso 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué fue? Esta es la certeza de nuestro valor. El valor de la vida cristiana, desde la carta a los Efesios, está ahí. La certeza del valor es que somos elegidos y deseados. Hermanos, usted y yo no pudimos escoger a Dios, no podemos escoger a Cristo, Él nos escogió a nosotros. Y lo otro es que adoptados en la posición de hijos, vea el verso 5. El verso 5 implica y dice de manera enfática y de manera muy específica, ¿verdad? Dándole todo un sentido, nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad.
Hermanos, adoptados en la posición de hijos, la plena paternidad, la plena paternidad. Y nosotros no podemos andar tratando de decir lo que no dice la teología, lo que no dice el Espíritu, lo que no dice el Señor. Porque a veces en esto de adoptados en posición de hijos, alguna gente piensa que la escogencia es, otra vez como dije, Tim Marín de Dopingüe, y no es cierto. Porque si usted le presenta el Evangelio de Jesucristo a alguien y esa persona se resiste, yo no sé qué tiene que ver Dios en esto. Porque, ¿verdad? Porque si le dio inteligencia y yo le digo, vea, usted está en una situación, ve y oremos, esto es por fe. Jesucristo te puede salvar. Él dice que el que le recibe, el que confiesa con su boca y cree con su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. El punto está en que mucha gente ahí, y a veces se escuda en que, es que seguro no fue escogido, no fue predestinado. No, no es cierto. En la cruz del Calvario todos fuimos. Él murió por todos, no murió solo por mí. Amén. Y después, redimidos y perdonados, la abundancia de su gracia. Hermanos, este verso 7 y 8, y termino también con el 12 porque me encanta este verso 12, 7 y 8. En Él tenemos redención mediante su sangre. Amén. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio a su voluntad. Nótelo, aquí está, hermanos. El propósito supremo que está del verso 9 al verso 12, lo que está destinado. ¿Saben qué está destinado para usted y para mí? ¿Quién lo quiere saber para que reciba esta palabra esta mañana? Lo que está destinado es que el misterio revelado, Cristo es el centro. Si usted ve los versos del 9 al 11, usted va a encontrar enfáticamente que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Él fue el que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, hermano. Y nos tomó de tal manera que Dios nos dio ese misterio de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Para qué? Para llegar a una meta final. Lea el verso 12, mi amado hermano y mi amada hermana. Lea el verso 12. Y el verso 12 lo que dice es: a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Dígalo, hermano. ¿Para qué es que Él nos quiere? ¿Cuál es la meta final? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Por eso hay que alabar al Señor. Por eso hay que confiar y creer en el Señor. Por eso es que nosotros tenemos una posición ya dada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Para qué somos hechos? Ok. ¿Para qué somos hechos? Venga, amada. Para la alabanza de su gloria. Un gran abrazo. Que el Señor les bendiga. Y los dejo con mi amada esposa. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se sienten, hermanos? ¿Están muy cansados? No, ¿están? Ok. Si necesita ponerse de pie, estirarse un poquito, podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Vamos a trabajar un poquito Efesios capítulo, vamos a seguir con esto de Efesios el capítulo 2 y vamos a trabajar 10 versículos. Vamos a ver cómo el Señor ayúdame porque a mí me cuesta. Pero sí tengo algo en mi corazón, hermanos, vean. Desde que empezamos, vea, tengo una imagen aquí en mi mente. No se me ha quitado. Yo y ahora tal vez no se me ha quitado. Entonces voy a compartir lo que tengo en mi mente. Que a veces a mí el Señor me habla por imágenes. Tengo una imagen en mi mente, yo no sé qué es. Yo no sé qué es. Usted piense que puede ser pensemos que es como una vasijita. Una vasijita, es de metal, eso es lo que veo yo aquí. Pero yo no sé si ustedes han visto que cuando hay ciertas cosas que uno tiene en la casa, que es de estos materiales, que se llenan de cosas, se llenan como de óxido, se llenan de una cosilla celestilla. Voy a correr, pero es que tengo que decir esto. Como se llenan, y usted lo ve, se ve sucio.
Y usted tiene que buscar algo para poder limpiar eso. Porque si no, eso tiene, digamos, esas cositas tienen como un brillito, tienen como, ¿verdad? Tienen un color, pero la suciedad no los deja. Y eso es lo que yo veo en mi mente. Entonces yo lo que estoy viendo en mi mente es una ollita de estas, una vasijita, toda sucia, está sucia. Pero yo veo que la están limpiando, que la están limpiando. Yo lo veo, yo veo solo las manos, pueden ser, yo veo las manos, la están limpiando. Yo no sé si esto funca, ¿dónde está Chino? ¿Vamos bien? Ok, entonces, perdón, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si usted y yo no, yo veo eso, lo voy a decir como yo lo siento. Si usted y yo en este momento no nos despojamos de esas cosas que a veces nosotros mismos nos ponemos, esos prejuicios que nos ponemos para recibir la palabra, usted no va a recibir del Señor nada. Y eso es lo que yo veo. No me puedo quitar eso, es que está aquí pegado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Estamos diciendo que hemos sido escogidos, perdonados en ti, que somos adoptados, Señor. Queremos que todo, ponernos acorde contigo en esta hora, Señor, acorde contigo y tu palabra, alineados, Señor. Sí, Señor, ven y siéntate, como dice la palabra, ven y siéntate ahí en la puerta y como aquel que limpia la plata, ven y limpia lo que está aquí, quita de nosotros lo que no deja que el corazón de nosotros reciba, Señor, que no deja, porque esta palabra, Señor, tiene que dar ese fruto para tu gloria, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver, venimos hablando aquí de los Efesios. Está Pablo, me encanta Pablo porque Pablo está diciendo unas cosas eternas, unas cosas que están allá en el cielo mismo. Él está allá elevadísimo, ¿verdad? Y nosotros vemos esta palabra que nos encanta decir que fuimos escogidos para alabanza y gloria desde antes de la fundación del mundo, y ese es el fundamento. Me encanta Pablo porque Pablo empieza por lo que somos. Él no empieza condenando a nadie. Eso es una bendición. Pero resulta que ahora estamos allá en las nubes y Pablo se viene, ¿verdad? Pablo se viene, yo voy a estar aquí con la palabra, aquí estoy con la palabra, y Pablo se viene y dice que él ora. Porque estamos todavía en el capítulo 1. Ora, terminando el capítulo 1, para que nosotros entendamos, para que la gente entienda, para que todo el que se le exprese esta palabra, ojalá que todos estén aquí conmigo, para que el Señor de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de la gloria nos dé revelación y sabiduría en el conocimiento de estas verdades. Porque si usted no entiende estas verdades, usted no va a poder caminar en libertad. Entonces Pablo termina orando. Y el primer capítulo, como lo hemos venido hablando aquí, dice, vamos a ver, dice, el cual la supereminente grandeza del poder para con nosotros, los cuales creemos según la fuerza de su poderosa, que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la derecha en lugares celestiales. Él empieza a decir ese montón de cosas y que se lo dio a la iglesia, dice, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, dice. Y Pablo termina declarando eso. Y él se va de esas profundidades, pero de repente viene y ¡zum! Se viene y aterriza aquí en la tierra, pero dice que es el capítulo 2 al que vamos a empezar a trabajar. Mari, usted me ayuda porque yo no lo voy a pasar. Entonces, este capítulo 2 de Efesios empieza explicando, entonces Pablo viene y empieza explicando, empieza a darles a ellos una explicación de todo lo que Dios hizo a través de Cristo y cómo también lo hizo con nosotros por medio de Cristo. Me encanta, este es el corazón del Evangelio. Y cuando nosotros entendemos el capítulo 2 de la carta a los Efesios, nosotros tenemos, como hemos estado hablando, que vamos a tener cómo presentar defensa
de lo que nosotros creemos. Porque el capítulo 2 es en realidad el corazón del evangelio en lo que hizo Cristo por usted y por mí. El tema central es esa transformación radical. Es necesario que esa transformación se dé en nuestras vidas radicalmente. ¿Qué significa radical? ¿Qué entiende usted por radical? Si me pueden ayudar, díganlo, porque es que estamos, porque si no se me van a dormir y no quiero que se me duerman. Vamos. ¿Qué entendemos por radical? Sí o sí, me gusta. Sí o sí. O sí, ¿qué más? Determinante, ¿verdad? Tajante, muy bien, tajante. Entonces, esta idea central del texto que vamos a tratar de meter un poquito ahí, es esa transformación radical de lo que éramos por naturaleza, porque acuérdense que el Señor no podía destruir desde el principio lo que éramos, que mataba a toda la humanidad, y lo que somos por la gracia de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a conversar. Y para esto, el apóstol empieza haciendo un diagnóstico. Gracias, chica coquetina. Y entonces, el apóstol empieza haciendo un diagnóstico. Entonces, vamos a leer. Yo lo lamento, pero vamos a leer, hermanos. Ojalá que usted esté ahí con el libro de los Efesios, la carta. Y a ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que la naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces Pablo se viene, vean qué tremendo, Pablo se viene aquí y entonces dice, sí. Yo empecé diciendo lo que Dios, como Dios nos ve en Cristo Jesús, pero vamos a aterrizar también. Porque antes de que usted empiece a caminar, usted tiene que darse cuenta de lo que usted era. Porque usted no puede tomar responsabilidad si no entiende lo que usted era. Y necesita entender lo que era para que vea lo que Él hizo, para que empiece a caminar y dé fruto para su gloria. Entonces Él empieza a declarar este diagnóstico. Y este diagnóstico dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Había una muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Había una separación de nosotros con la fuente verdadera de la vida, que es Dios. El hombre no podía acercarse a Dios. El hombre trataba de acercarse a Dios, pero no había cómo él pudiese llegar. Había un abismo, había una separación. Él trataba, pero no podía llegar nunca a Dios, ni con los sacrificios, ni con los ritos, ni con mis formas, ni con las obras, nada. Pablo lo declara bien, así lo veía a usted Dios y me ve a mí, separados, sin Jesús. ¿Por qué causa? Porque nosotros teníamos delitos y pecados. Y vean lo que decía de delitos y pecados. Dice aquí que nosotros vivíamos con los deseos de la naturaleza y hacíamos lo que la naturaleza vieja ahí nosotros hiciera, y éramos libres en eso y no nos importaba. Pero ahora el apóstol quiere que usted y yo estemos abiertos nuestros ojos y entendamos ¿qué es lo que pasó con nosotros? Cuando habla de delitos, está hablando de transgredir, de cruzar el límite establecido. Éramos rebeldes activos. Cuando habla de pecados, ya sabemos que es el pecado, es fallar al banco, es fallar a la meta, ¿verdad? El fracaso pasivo. Y por conclusión, nosotros éramos rebeldes y fracasados. La Biblia insiste en que no hay conexión con Cristo. Si lo que hay es una muerte, si nosotros no tenemos esa conexión con Cristo, somos como muertos vivientes. Usted entiende bien, como los zombies, muertos ahí en vida, pero no hacemos nada, porque no podemos lograr nada.
Necesitamos la vida de Cristo en nosotros, que es la que nos va a producir en nosotros lo correcto, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que están vivas y creen que los logros intelectuales, la salud, las riquezas. Pero sabemos y entendemos, y lo que estamos hablando es que la Biblia insiste en que nosotros no podemos vivir separados de Dios. Entonces empezamos, dice que estamos muertos, la que sigue, estamos muertos. Dice que estábamos también en esclavitud. Éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del diablo, éramos esclavos de la carne. Dice que estábamos condenados por naturaleza, hijos de ira. Vamos a ver un momentito ahí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo conforme el príncipe de la potestad del aire. Ustedes saben quién es el príncipe de este mundo. Sí, usted sabe quién es, el diablo, Satanás. Y nosotros a veces si nosotros no entendemos de dónde nos sacó el Señor, a veces nosotros podemos dar cabida a todas estas cosas. Por eso es importante, por eso para Pablo era importante que ellos se dieran cuenta de qué éramos, qué hizo Jesús y hacia dónde vamos. Dice que nosotros éramos esclavos del mundo, de la corriente del mundo, de la sociedad organizada, esa sociedad organizada sin Dios, que establece sus propios valores, materialismo, individualismo, relativismo moral. Eso es cierto, ¿verdad que no estoy diciendo ninguna mentira? Eso es la realidad. Y a veces nosotros nos vemos ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es que nosotros nos vemos ahí cuando nosotros somos hijos de Dios, escogidos, perdonados, adoptados, traspasados de las tinieblas a la luz admirable? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde? Bueno, pues que Dios no va a pasar por su decisión y mi decisión. Dios no va a pasar por eso. Pero a veces nosotros seguimos coqueteando, seguimos haciendo. Es importante que usted y yo nos demos cuenta de lo que éramos. Si usted es esclavo del mundo, usted no puede seguir ahí en esa corriente. Usted no puede, usted tiene que, en la cultura de la inmediatez, en el entretenimiento masivo, en la parte, ahora estamos bombardeados por toda la parte de las redes sociales. Usted tiene que tener una inteligencia espiritual para ver qué ve en redes sociales. Discúlpeme que le diga, usted no se puede poner solo a jalar y a jalar y a jalar y a jalar ahí. No, usted tiene que ver qué sigue, a quién sigue, por qué lo sigue. ¿Por qué usted sigue personas en las redes? ¿Por qué sigo personas que me están ayudando a mí a crecer en Cristo? ¿O qué? A veces nosotros esos detallitos pequeñitos a veces nos esclavizan y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y ya Dios nos había libertado de eso a través de la obra de Jesús. Del diablo, dice ahí, el príncipe de la potestad del aire. Esa fuerza invisible, pero real, que manipula el sistema mundial, que influye en los hijos de desobediencia. Eso es lo que él hace. Que usted tiene que estar, mire, ojo visor, atento. En sus trabajos, o usted se relaciona en su trabajo con todas las personas que son ya en Cristo Jesús, y usted le puede hablar así verdaderamente y decirle las cosas. No, ¿verdad que no? Nosotros nos relacionamos con personas que no tienen a Jesús. Usted está ahí porque usted es la luz, usted está ahí porque Dios quiere que usted haga algo, usted está ahí porque usted, entendiendo lo que usted era, usted puede compartir. Por eso Pablo está hablando de esto. Que niña, vengan, póngale mamá. Ok. Y de la carne, dice aquí. Bueno, este mismo del diablo, acuérdense, él se disfraza él se disfraza de ángel de luz. Él promueve filosofías que niegan la necesidad de Jesús. Él sembra división, mentira en la iglesia, cuidado, en la sociedad. La carne, los deseos de nosotros, la carne tiene que ver con lo que yo soy. Mi forma. Mi personalidad también, mi naturaleza caída, que Jesús la redimió, pero que a veces quiere salirse. Y si yo le doy cabida, imagínese las cosas que puede hacer. Apetitos físicos,
intelectuales, emociones, el orgullo, la envidia, todo eso tiene que ver con la carne. Usted puede investigar un poquitito más. La carne es ese impulso constante de querer ser yo misma. Que Dios no se meta conmigo. Que me deje. ¿Por qué insiste el Señor? Porque el Señor porque Él pagó el precio por usted, porque no ha entendido. Pero a veces queremos ser nuestro propio Dios, con ambiciones desmedidas, con deseos de querer sobresalir, reconocimientos. Esa ira sin control que a veces nosotros dejamos salir. Son manifestaciones de esta naturaleza caída. Estábamos condenados, dice ahí, porque es que tenemos que ver todo lo que éramos antes, por la naturaleza. Porque nosotros nacimos... Desde nuestro nacimiento, toda la raza humana es una raza caída. Eso es lo que dice la palabra en Romanos 5:12. Nos convertimos en pecadores porque, dice, no nos convertimos en pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque nosotros nacimos así. Esa es nuestra naturaleza. Jesús trató con eso. Jesús trató con esa naturaleza. Jesús trató con eso. Y Pablo lo está explicando aquí claro. Y dice también, ya casi vamos, y dice también que nosotros éramos hijos de ira. Que a veces a la gente no le gusta escuchar que son hijos de ira. Pero es que existen los hijos de ira. ¿Cuáles son los hijos de ira? Los que no quieren someterse al Señor ni a su voluntad. Los que quieren seguir viviendo para sí mismos. Los que han dicho, no, quítese Señor, yo lo hago como a mí me parece, no se meta. O no me interesa nada de Dios, no quiero saber, hijos de ira que hay. Y Dios tiene algo ya dispuesto para estos. Todo esto es lo que Pablo viene y dice. Entonces ya sabemos lo que éramos. Éramos esclavos, estábamos condenados. ¿Y qué era la otra? La primera, y estábamos muertos. Ya aquí presentamos, yo ya les presenté, ahora sí podemos pasarla, todo lo que nosotros éramos sin Cristo. Pero dice Pablo ahí, me encanta, dice, pero Dios viene con su milagro. Y Dios viene, y Pablo aquí está volviendo a explicarle a la gente y diciéndole, Dios viene con esa cruz histórica, que es la cruz eterna, que se hace una realidad en la parte histórica, porque si no, no la podemos hacer la propia, para que nosotros nos demos cuenta que Dios había pensado en nosotros, había pensado, y Él viene y quita, como Él sabe hacerlo, con su misericordia y con su amor, trayendo salvación. Entonces me encanta ese pero de Dios. Me encanta ese pero de Dios, porque resulta que el diagnóstico era que estábamos chuecos, ¿verdad? Nadie daba nada, pero Él viene, dice, Él viene con ese pero. Y véanlo aquí en el verso 4, pero, yo lo tengo así, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Sigo de ahí. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Jesús en lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Me quedo por ahí. El milagro insuperable de Dios. El milagro insuperable. Que ahora Él dice, no, ya ustedes eran, pero ahora son. Ustedes eran, pero ahora son. ¿Son qué? Salvos. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Salvos por mi misericordia. Misericordia. Es ese deseo de Dios de actuar a favor de la gente, de los miserables. Es darnos lo que no nos merecíamos, y Dios nos dio lo que no nos merecíamos. Usted no se lo merecía, yo no me lo merecía, y Dios dijo, sí, se lo doy. Y ese amor, que es la elección de Dios, ven qué lindo. Dios dijo, ellos son mis enemigos,
Pero yo los amo porque son mi creación, que yo me quiero relacionar con ellos porque los amo. Porque yo no voy a permitir que mi creación se pierda. Entonces, ese pero de Dios viene a Él y nos muestra cómo se mete, por decirlo así, su gracia, lo que Él es. Donde a Él nadie, su beneplácito, como Él quiere actuar, a Él nadie le dijo, pero Señor, no, yo lo hago así. Y vamos a ver la otra filmina. Entonces, aquí, y es lo que leímos, entonces Él dice, yo decido en mi beneplácito, en lo que yo quiero, amarlos por misericordia, salvarlos, traerlos nuevamente a mí. Y Él habla entonces de la vida, de la resurrección y de la exaltación en Cristo Jesús. Entonces ahora Él nos muestra esa acción de Él. Y Él muestra que había una condición antigua había una forma antigua nuestra. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos bajo el poder de la muerte. Éramos hijos de ira. Pero Dios dice, yo actúo enviando vida juntamente con Cristo, resucitándoles juntamente con Él y sentándoles en lugares celestiales juntamente con Él, que leímos. Y nos muestra una nueva condición. Ahora estamos vivos, somos triunfadores y estamos exaltados aún, como dice la palabra. Esto es lo que Pablo viene, hermanos, y en una forma así como muy marcada. Él viene y les explica a los Éfesos y les dice, vean, esto es el Evangelio. Por esto vino Jesús. Esto es lo que ustedes tienen que compartir, sepan, esto es gracia, ustedes fueron salvos por gracia, ustedes no hicieron nada, Jesús los libertó. Cuando ustedes han creído, el Padre viene y les da ese lugar, les da vida, ustedes ya no pueden andar muertos en sus cosas. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros también entendamos. Amén. Vamos a ver la que sigue. Entonces, vean qué tremendo. Ya casi termino y no los voy a cansar más. Vean qué tremendo. Después de que nos mostró lo que éramos, después de que nos mostró lo que Él hizo a través de Cristo, su acción, ahora Él viene y dice, y después declaró lo que nosotros somos, ahora Él viene y dice y pone un fundamento y les dice a los Éfesos, ciertamente les dice, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino es un don de Dios. Ni es el resultado de obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros, termina diciendo, porque es hasta el 10 donde vamos a llegar. Nosotros somos hechura suya entonces. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Entonces ahora el apóstol viene y les dice, entiendan lo que ustedes son, como Dios los ve, lo que Dios dice acerca de ustedes. No es porque ustedes son muy lindos, por su cara tan bonita, por lo que ustedes tienen. No, eso se llama gracia. ¿Y qué es gracia, amados? ¿Qué es gracia? Sino ese don, ese regalo de Dios inmerecido que no se paga. ¿Qué es gracia? Porque Dios así lo planeó. Esto es parte del plan eterno del Padre. Esto es parte del resultado, diría yo, del plan eterno del Padre, que lo vio en Cristo Jesús, y nosotros somos el fruto de ese plan. Y Él dice, no necesité de ustedes. No necesité de ustedes, yo lo hice porque quise, porque me plació, porque yo quería hacerlo, tuve el gozo de hacerlo. No es por ustedes no tuvieron que hacer ninguna obra, nada. Ustedes, yo vengo y los salvo y los atraigo a mí mismo, porque por gracia ustedes son salvos, porque yo lo quise así, no por sus obras, no porque ustedes puedan hacer algo, no de ustedes. No por lo que ustedes podrían presentar.
no por la religión, no por el esfuerzo, no por un buen comportamiento, no porque ustedes puedan comprarlo, no porque puedan complementar con cosas. No, 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 no. Nada, es un regalo mío, es un don de Dios, es por fe cuando yo creo en eso. Esta es nuestra salvación. Esta es nuestra salvación. Esto es lo que Él quiere y el apóstol viene y lo deja bien, bien marcado. Y hay un para. No solamente se queda ahí, ¿verdad? En ese fundamento que usted no se lo puede brincar, sino hay un para qué. Y lo vamos a terminar aquí. Esa es la filmina que sigue. Filmina que sigue. Atención. Que dice que le saqué una risita. Ok, este es el para qué. Este es el propósito. Esto es lo que, como Pablo, Dios demostró. Qué lindo Pablo, ¿verdad? Es que o sea, ay, es que la palabra, ¿verdad? Qué manera. Como Dios, pero así, todo bien bonito, punto a punto, guiadito ahí, ¿verdad? Qué lindo. Y él dice, bueno, ahora nosotros somos, voy a buscarlo aquí en el texto, ahora nosotros dice, ahora nosotros somos hechura suya. Entonces usted puede decir conmigo, soy hechura suya. Ahora soy hechura suya, ¿verdad? Y vean qué lindo lo que dice. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Todo lo que Él hizo viene para terminar aquí. Soy hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero no se queda ahí, amados. Dice, para realizar buenas obras, pero no es que no es por obras, no, 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 es que son buenas obras que Dios, que quién, no los oí, que Dios preparó de antemano, están listas para que vivamos de acuerdo a ellas. Quiere decir, mis amados preciosos, iglesia amada, vean, he corrido, pero es que quería, de verdad, porque es que me parece que había que ver todos esos 10 versículos. Pero sí creo yo que hay una responsabilidad de parte de nosotros como iglesia. Hay una responsabilidad cuando yo entiendo quién era yo antes sin Jesús. Cuando entiendo la obra del Cordero, aquí es lo que yo era, aquí está Jesús y aquí lo que soy ahora. Igual, hechura suya, creadas para buenas obras. Ya hoy me dice ya ese chunchito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos solo en lo que Él hizo por mí y sigo viviendo la vida como a mí me da la gana. Disculpen, aquí ya voy a... ¿Qué quería decir eso para decir eso? Como a mí me da la gana, sigo viviendo y no puede ser posible. Sigo viviendo mi vida como yo pienso. Sigo viviendo mi vida como... Es que no puede ser que Dios haga eso así. Jamás. ¿Cómo se le ocurre? Cuestionando. Sigo viviendo mi vida sin acercarme a la palabra. Sigo viviendo mi vida sin conocer a Jesús que está aquí en esta palabra. Sigo viviendo mi vida quedándome solo los domingos con lo que escucho, porque si no me dormí, o si no me fui a la cocina, o si no me fui al baño porque me cansé, o al murito ahí a hablar. Sigo viviendo mi vida así. Se me olvidó. Y entonces el Señor permite, porque según Pedro, es necesario que la fe nuestra sea probada como es probado el oro. Y cuando viene y eso es probado, yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios, yo no comprendo a Dios, pero yo me he salido porque me he quedado acomodado solamente en lo que lo que a usted se le dio es para que usted lo reparta, lo que a usted se le dio es para que usted lo comparta. 2 minutitos, regálenme, son las 12, no se duerma. Lo que a usted se le dio es para que usted vaya y no se quede así. Lo que usted se le dio es para que usted abra su boca
Y cuando usted viene aquí a la iglesia, usted se llena y llena el saco. Llena el saco y usted deja que el Señor trate con usted. Deje que el Señor trate con usted cuando viene a la iglesia. Aproveche los espacios, aproveche el tiempo de alabanza, aproveche los tiempos de oración. Aprovechemos. Usted no sabe que los días se van a poner malos. Usted tiene que tener de dónde sacar. Y si usted no tiene de dónde sacar, bueno, le vamos a ayudar, pero la idea es que usted también camine. Usted va en una carrera solo, acuérdense. Por eso me encanta la palabra y disfruto. Dice la palabra que nosotros vamos en una carrera con Él. Y esa carrera la corre usted solo, no lo puede correr con nadie. Las carreras, cuando uno corre, los que corren, yo digo, que me duele todo, usted la corre sola, la carrera es suya. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de acuerdo a ellas, a sus obras. ¿Para qué nos sentó en lugares celestiales? Para que vivamos de acuerdo a eso. ¿Para qué nos escogió en Cristo? Para que vivamos. ¿Para qué nos bendijo? Pero como decía el pastor, a veces creemos que las bendiciones son solo las cosas materiales. No, se está equivocado y yo también. No, si Dios nos da algo material y usted levante las manos, Señor, gracias. No es que el Señor no quiere darnos. Pero yo creo que Dios está más interesado en su alma, en su parte espiritual, que en su parte aquí. Usted tiene lo que puede sobrellevar. Usted tiene con lo que puede darle la gloria al Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias por esos hermanos tan preciosos, por esta iglesia local tan linda. Señor, la bendecimos. Señor, gracias. Ay, gracias, Señor. Gracias porque ya has limpiado esa vasija. Y te doy las gracias porque has quitado lo feo de nuestros corazones, Señor. Hemos recibido esta palabra con gozo, Señor, pero no queremos solo recibirla con gozo, Señor. Queremos que eche raíz y nosotros queremos dar fruto para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Bendecirte, Señor, como hablábamos ayer las mujeres, que nuestra fe sea una fe que se vea, Señor. Que la gente pueda ver de nosotros que creemos en Jesús. Que la gente pueda ver con nuestras acciones que nosotros te seguimos, que te amamos, que venimos a la palabra, que tenemos que compartir, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que es viva y eficaz y más cortante que doble espada y que viene y penetra y quita lo que no es tuyo y pone lo correcto en nuestros corazones para tu gloria, porque todo esto va a redundar para gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.